Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla de esta combinación que estamos haciendo entre ilustradoras e ilustradas y encuentros con autoras. Esta celebración no es la más importante de todas, todas son igual de importantes, pero sí es muy especial porque la próxima semana, el día 6, el viernes 6, inauguramos en el Parlamento de Canarias. Hay que apuntar la fecha por ahí. El próximo viernes, día 6, en el Parlamento de Canarias se inaugura la exposición Ilustradoras e Ilustradas, segunda parte. Podrá visitarse en la sala del Parlamento de Canarias hasta el próximo 30 de mayo. Va a ser una exposición que reúne a más de un centenar de artistas locales, artistas que han residido, que residen o que han nacido en las Islas Canarias, de la que ya hicimos una experiencia el año anterior con la primera edición de Ilustradoras e Ilustradas, que también incluía, como va a incluirlo esta nueva presentación del proyecto, un catálogo colectivo. No se presenta el próximo día 6, aparecerá muy pronto, ya se está enviando a imprenta, pero también incluirá ese catálogo y, por supuesto, también esa posibilidad de ver en otras islas del archipiélago, no solo en Tenerife. Luego la llevaremos a Gran Canaria, Fuerteventura, y trataremos que esté en el mayor número de islas posible para que puedan disfrutarlo ya no solo las personas que pueden ir a visitarla, sino las propias autoras, porque recordamos que no son solo autoras de Tenerife, que es donde se encuentra la Fundación Cinemascomic, que es la que impulsa este proyecto junto a la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, sino que tenemos autoras, tenemos artistas de todas las islas del archipiélago. Algunas de ellas residen fuera porque son nacidas en Canarias, pero tienen han decidido desarrollarse profesionalmente fuera del archipiélago. Eso será el día 6, el próximo día, viernes día 6, pero hoy, esta tarde, tenemos con nosotros ya al otro lado de la pantalla, imagino que se está viendo en la pantalla dividida, a la compañera Alba Botarda, que además de ser artista, además de ser ilustradora, también es profesora. Bueno, ha trabajado en muchísimas cosas que iremos repasando a lo largo de la tarde de hoy, como muralista, ilustradora y demás, pero es una de las artistas que conforman esta exposición colectiva, que les recuerdo que vuelve a comisariar Camila Pomares, técnico de la Fundación Cine Más Cómic. Yo ya me callo, le voy a dar paso a Alba, que está esperando al otro lado, y sobre todo a darle las buenas tardes y las gracias por compartir este ratito con nosotros. Buenas tardes, Alba. Buenas tardes, Lucas. Muchas gracias por invitarme hoy a esta pequeña entrevista y sobre todo a participar en el proyecto de Ilustradoras Ilustradas. Me parece que es súper interesante focalizar en las islas, porque creo que está un poquito como, a nivel cultural, estamos un poquito como olvidados de los artistas, de las artistas que hay en las islas. Bueno, es una cuestión no de género, sino al final pues la historia ha ido evolucionando de una manera u otra, y al final es cierto que siempre acabamos quedando como en un segundo plano. Haber hecho esto, además el volumen de artistas que participan es impresionante, y es lo que tú dices, que no es solo de una isla cerrada, sino que es de todas en general, y es un proyecto, en mi opinión, muy bonito. La calidad de las obras es muy, muy interesante, muy rico, y el poder llegar a ser una segunda edición yo creo que lo dice todo, que al final no solo ha sido un proyecto piloto que ha salido muy bien, sino que ha salido muy bien, y que seguramente este año pues sea igual. Yo espero que sí, lo comentábamos antes de empezar, del Parlamento de Canarias, en la edición anterior nos habían dado algunos datos. Ha sido una de las exposiciones, bueno, ha sido la exposición más visitada del Parlamento de Canarias en los últimos años. No sé si en este año, entre casi una exposición y la otra, pues nos han destronado, nos han quitado ese puesto. Pero sí que es curiosa la historia de Ilustradoras e Ilustradas. Alba, perdona que simplemente te lo cuento en un minutito, porque cuando planteamos este proyecto a principios del año 2021, después de haber superado con éxito ese primer año de pandemia, de no haber cancelado los proyectos que teníamos en marcha, como el Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife, que se convirtió en 2020 y en 2021 en el salón virtual más grande, ¿no?, de los que se han celebrado en España, cosa de la que también estamos muy, muy orgullosos desde la fundación. Conseguimos
pues bueno, nos planteamos hacer este proyecto. Al principio tenía un cariz diferente y cuando empezamos a investigar, antes de que empezáramos a buscar, nosotros pensamos que nos íbamos a quedar en 20, 30 autoras, porque eran las que quizá pertenecían al círculo más cercano en el que nos habíamos movido hasta ese entonces. De repente, cuando empezamos a investigar, especialmente Camila Pomares, que es la que ha desarrollado este proyecto, cuando se empieza a investigar, cuando se empieza a desarrollar, cuando se empieza a trabajar con él y cuando empieza a correrse un poco la voz de lo que estamos haciendo, de repente aparecen muchísimas personas que quieren colaborar y lo sorprendente es lo que tú señalas, Alba, con una calidad excepcional, una calidad increíble. Son obras vamos, es para quedarse mirándolas un rato, analizándolas, estudiándolas por muchos motivos, por la carga semiótica que tienen, por las técnicas pictóricas y digitales que utilizan para elaborarlas. La verdad que fue una experiencia enriquecedora, sobre todo por toda la gente a la que conocimos y nos hemos dado cuenta que todavía nos quedaba mucha más gente por conocer porque hay personas que descubrieron el proyecto una vez había terminado la exposición anterior, que fue tu caso, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Sí, sí, es que básicamente es eso. A ver, al final, cuando uno se adentra dentro de estos mundos que son como muy subjetivos, como son las artes, ya sea no solo a nivel pictórico, sino también, bueno, cualquier tipo de la música, la danza, el propio teatro, por ejemplo, eso al final son caras que, a pesar de que quedan siempre en un segundo plano, yo, bueno, como dices que yo trabajo como profesora, yo reconozco que los propios profesores siempre desprecian mucho estas ramas artísticas. A mí me ocurrió en su momento que cuando yo decidí adentrarme dentro del entorno del arte cuando tenía 17 años, mis profesores de la asignatura de plástica me dijeron que no estudiara eso, que eso no tenía ningún tipo de salida y demás. Y yo toda mi vida siempre me he dedicado a algo relacionado con arte, siempre, nunca he tenido que buscar segunda opción. Y eso que fue justo en la época donde entró bien fuerte la crisis económica en aquella época, que era horrible, no trabajaba nadie. Entonces, yo creo que eso lo que hace es que las personas que nos dedicamos a este contexto, a este mundo, no sintamos que lo que hacemos tenga valor, que sea importante. Y a pesar de que le dediquemos muchísimas horas y que pongamos toda nuestra alma y todas nuestras capacidades para poder desarrollar algo, al final, como es un entorno que necesitas del reconocimiento de los demás para poder sentirte valorado, como no hay espacios que reconozcan a esas personas que no están en boca de todos, como tú dices, al final eran 20 personas más o menos que se conocen a nivel insular y que, o a nivel del archipiélago, que son las que están en boca de todos. Y me parece que son personas maravillosas, que si están en boca de todos es por algo, pero existe un amplio grupo de artistas que estamos en un segundo, en un tercero, en un cuarto plano, que a lo mejor no nos dedicamos 100% a eso, o porque no nos interesa o porque no se nos ha dado la oportunidad, pero eso no quita que el valor que tenga o la calidad que puede tener aquellas creaciones que hagamos no puedan estar equiparadas a esas 20 personas que están en boca de todos. Entonces, al final, por eso me gusta tanto este proyecto, porque acogen a un número tan amplio que no solo puedes ver la diversidad de técnicas, la diversidad de representaciones, de acabados, de pinceladas, de, no sé, recursos que utilizan, sino cómo, siendo personas que nos hemos desarrollado en un entorno relativamente similar, con una cultura relativamente similar, al final la vertiente que hay es tan plural. Eso es lo que a mí me parece tan interesante. Y una de las cosas que yo siempre digo es que la gente no debería de tener ese miedo a crear, porque realmente en el desarrollo de los individuos, cuando tenemos aproximadamente 10 años así, se produce una cosa que se llama la crisis del dibujo, y es cuando nosotros somos pequeños, los dibujos que hacen los niños pequeños son, no quiero decir horribles, pero es cierto que son como muy básicos, Pero un poco, ¿no? muy torpes. Al final son líneas muy sencillas, muy básicas, pero que tú cuando les preguntas a esos niños, representan unas cosas que ellos tienen en la cabeza que son
brutales y que si tú realmente indagas un poquito, es verdad que puede ser que al final por la gama de cromática que utilizan, por la forma de la línea, aquello con lo que trabajan, de una forma u otra. ¿Qué pasa? Que llega un momento de eso cuando tenemos como alrededor de 10 años que de repente nos damos cuenta de lo que es la realidad y que aquello que estamos trazando, aquellos dibujos, no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Si yo hago una persona que hasta ahora era la cabeza era un círculo, el cuerpo era un palo recto, luego unos palitos, así, y para mí era una persona y eso representaba una persona, pero de repente cuando mi cerebro se va desarrollando y comparo lo que es realmente, si me miro al espejo, miro realmente lo que es una persona y miro mi dibujo, digo, ay, es que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, ¿qué pasa? Que existe justo en ese instante esa crisis del dibujo, cuando no nos damos cuenta de que no tiene nada que ver. Y automáticamente lo que hacemos es cortar de raíz, dejamos de dibujar. Por eso muchísima gente decide no dibujar porque tiene miedo a no sentirse valorado porque lo que dibuja no se parece. Y por eso es tan amplio el número de personas que dicen de primeras, lo primero que dicen, bueno, tú me lo has dicho justo antes mientras hablábamos, lo primero que me dicen mucho es, yo no sé dibujar. Entonces yo digo, lo importante no es saber dibujar, lo importante es saber expresar. Y que si tú lo que quieres expresar lo expresas, está bien. Manolo Millares rompía lienzos y cogía unas telas y unos sacos y tiraba 3 manchas, o sea, unas manchas de 3 colores diferentes, o blanco, negro, rojo, y expresaba. Entonces lo importante dentro del arte no es dibujar, no es ser consciente de que la realidad y lo que yo plasmo es exactamente lo mismo, es conseguir transmitir. Si uno está delante de un cuadro de Millares, consigue esa rabia, ese dolor, esa furia, la consigue transmitir. Y si yo, no lo digo como yo que he estudiado arte, sino la gente, por ejemplo, que les he enfrentado un lienzo, Millares, porque hablo de Millares y no sé, es el que me ha venido a la cabeza, pero normalmente la gente al que pones y sitúas delante de un cuadro de Millares van a saber lo que quieren transmitir. Sienten eso que transmite el artista, por muy abstracto que pueda llegar a ser. Entonces, al final, lo importante es eso. Lo importante es que las personas lleguen a transmitir de una forma u otra. Da igual el medio y da igual el final, siempre y cuando, primero, que se sepa, que se sienta representado con aquello que ha creado. Yo, al final, cuando me adentré dentro de las carreras de arte, fue gracias a una frase de William Blake que decía, no razonaré ni compararé, mi tarea es crear. Y él lo que decía era que al final eso, que no, lo importante no es fijarse en lo ajeno, lo importante es la tarea que tiene uno mismo es que cuando pasen los años se sientan representados con aquello que han creado y que se vean a sí mismos. Entonces yo, por ejemplo, gran parte de mi obra eso es, me veo a mí misma a través de los distintos medios que hago, ya sea diseño, ya sea ilustración, ya sea, bueno, aquello que sea. ¿Qué es lo más importante? No sé. ¿Cómo se transmite eso a los niños, Alba? Porque trabajar con las mentes más pequeñas tiene que ser complicado, me imagino, a la hora de intentar enseñarles, ahora que vivimos en una ciudad donde sí, todo se expone tanto y se exige tanto, tanta perfección, tanta competencia, tantas cosas, me imagino que la mente de los niños asimilar este tipo de conceptos es complicado. También es fácil introducírselos porque son mentes pues, más maleables, ¿no? Que quizá que la de un adulto que está un poco más formada. Pero me imagino que inocularles esa semillita cuando todo el mundo le está diciendo lo contrario puede ser complicado, incluso a veces frustrante. Sí, sí, totalmente. Mira, una de las cosas que a mí me asombran tanto de los adolescentes es que, por ejemplo, en secundaria son 4 años nada más, 4. Y del primero al último, la evolución que hay de las personas es brutal. Son personas totalmente opuestas. La que tiene 12 y la que tiene 15, 16, no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, los niños pequeños, a lo mejor los de primero de la ESO, los que tienen 12 años, es verdad que se enfrentan al folio en blanco o al lienzo en blanco de una forma un poquito, no diría que están más seguros de sí mismos porque no creo que lo están, pero tienen menos miedo. Entonces ellos empiezan a manchar y hacen unas cosas más bonitas o más feas, pero una de las cosas que yo he llegado a aprender es a través de una serie de trabajos, sobre todo yo les enseño muchísimo el arte de Canarias, pero muchísimo porque me parece súper interesante, tanto a nivel de, por ejemplo, siempre les pregunto
qué artistas conocen, primero, ¿no? ¿Qué artistas conocen? Siempre te dicen Picasso, ya está. Y cuando digo mujeres, siempre te dicen Frida Kahlo, ya está. Digo, vale, pero vamos a pensar un poco dónde estamos. Díganme artistas que sean chicas o chicos que estén en Canarias, alguien que, no lo sé, ninguno. Entonces yo pues les cuento un poquito así la historia y demás, y al final siempre pues acabo con Néstor de la Torre y Óscar Domínguez, que al final son los más sonados, ¿no? En Canarias. Pero yo no dejo que solo se queden en eso, sino que también, por ejemplo, les pongo artistas mujeres, como puede ser, yo sé, Jamie Yares o Pinojeda, por ejemplo, que es muy dinámica y demás. Sí. Y ellos cuando ven las obras, por ejemplo, de Jamie Yares, que a veces parecen como muy sencillas en comparación con algo mucho más largo, como puede ser Óscar Domínguez, que es como más cerrado, más los degradados los trabajan mucho mejor, como a pesar de que es surrealismo, parece como más real la obra. Pues ellos los pongo así, les pongo el trabajo de ellos, entonces les hago que se comparen o que lo reproduzcan. Y es sorprendente la capacidad que tienen para que les quede prácticamente igual. O sea, es que lo que hacen es muy parecido. Entonces ellos al final, cuando están trabajando eso, yo les digo, bueno, ¿tú crees que está bien? ¿Tú cambiarías algo? Y te dicen, bueno, más o menos, yo qué sé. Digo, bueno, pues si es más o menos, vamos a intentar seguir. A otros le digo, ¿tú cómo lo ves? Yo lo veo bien. Digo, pues mira, si tú lo ves bien, yo también. Y ya está. Entonces, claro, porque al final tampoco quiero, es que no se están jugando una exposición ultra relevante en el mundo, o sea, no van a exponer ni en el TEA ni en el MoMA, es un trabajo que igual cuando lo terminen lo meterán en una carpeta y no se acordarán de eso nunca más. Lo importante es primero que disfruten del proceso y luego que se den cuenta de cómo son capaces de crear. Y eso es lo que yo consigo. Pero luego, mientras van creciendo poco a poco, a lo mejor llegan pues eso, edades como tercero de la ESO, cuarto, tercero, que es la adolescencia pura y es la efervescencia pura. Yo siempre les digo que una de las cosas que más me gusta de esa época es que todo lo que sienten es nuevo. Entonces lo que sienten es muy fuerte, muy profundo. Y esa profundidad que tienen, ese sentimiento, me gusta que lo plasmen y que no tenga, pues eso, no tiene por qué ser hiperrealista. Muchas veces les dejo simplemente que utilicen el color. Además, me gusta mucho combinar color con la expresión y con lo que ellos sienten. Entonces, le hago un trabajo como muy introspectivo, que piensen algo que les haga sentir de una forma muy profunda. Da igual si es un amor, si es una tristeza, si es un miedo, pero algo que ellos recuerden o una época concreta o algo que les ocurra en ese momento, pero que les haga sentir mucho. Además, siempre, el trabajo que les hago es que lo cuenten como si fuese una historia y me lo cuentan a mí, pero no se lo van a contar a nadie más. Entonces, al final se crea un entorno muy íntimo entre la profesora, en este caso soy yo, y el alumno o la alumna, que es como muy cercano. Yo de repente paso de no conocer para nada a esos niños a tener un vínculo muy bonito y que cuando lo expresan o lo crean a través de la obra, yo les intento como dirigir un poquito para que el resultado sea positivo, pero ellos, muchos de los niños cuando terminan me dicen, creo que esto es lo mejor que he hecho en mi vida. Y yo ya con eso me vale, porque aunque si dentro de 30. Una vida cortita, ¿no? En su Claro, cortita son vida, vidas quiero muy decir. cortitas. Bueno, he dibujado mucho, porque cuando yo creo que de los 3 años a los 15 dibujas mucho más que de los 15 a los 30. Entonces, al final, esa expresión, ese boom artístico que hay en las personas es mucho más en las edades esas, en las edades cortitas. Entonces, creo que tienen una capacidad para expresar muy bonita, muy bonita. Y sobre todo eso, mucho refuerzo positivo, pero porque de verdad lo siento. O sea, si es feo, yo además soy muy transparente. Si es horrible, eso lo digo, ay Dios, es que no hay por dónde cogerlo, la verdad. Yo sé que tú te esfuerzas y yo, solo con que se esfuercen, yo, por ejemplo, creo que ya es digno de reconocerlo. O sea, digo, yo es que te he visto trabajar muchísimo y para mí está perfecto. Y obviamente no puedo evaluar igual a un niño que no tiene ningún tipo de capacidad, que no ha trabajado nunca el pincel, que no tiene ningún tipo de dote a la hora de ser realista, por ejemplo, no puedo evaluarlo igual que un niño que tiene una capacidad de dibujar brutal y que los resultados sí, bueno, el resultado es maravilloso, pero no has evolucionado nada, no me has contado nada que no me pudiese contar cualquier persona. Por eso yo la verdad es que siento siempre como
poco de rechazo al hiperrealismo. No es que no me guste, pero siempre digo que el hiperrealismo estuvo bien hasta que apareció la fotografía y que después de eso, por eso fueron tan brutales las vanguardias, porque intentaban romper con todo lo que se había estipulado hasta entonces. Lo que se deseaba siempre y siempre se quiso hasta principios del siglo XX fue tratar de plasmar la realidad, sobre todo, por ejemplo, en cuadros de la realeza y demás, que eran como muy estáticos, que intentaban transmitir exactamente lo que había. Cuando aparecen las vanguardias, ellos mismos dijeron, pero a ver, si ya la realidad la podemos conseguir en unos segundos, ¿para qué voy a dedicar yo un año a conseguirlo? Vamos a hacer algo que sea totalmente distinto. Por eso a mí también es verdad que el surrealismo me gusta muchísimo, porque fueron un poquito más allá y es una de las cosas interesantes de arte, que puedes soñar con un lienzo, puedes hacer, no solo sueñas tú, sino los demás, y pueden convivir con saltamontes gigantes, como hacía Dalí en un espacio, en un desierto rarísimo, y es como muy, no sé, me parece muy bonito esas ideas tan alocadas, y eso que lo puedan transmitir los chiquititos, a mí me gusta. Y bueno, yo hasta ahora creo que no digo que lo haga bien, pero los niños con los que yo trabajo, en mi opinión, lo hacen súper bien. Yo estoy muy orgullosa de ellos, de todas las generaciones con las que he trabajado. Alba, ellos dicen que han hecho lo mejor de sus vidas, de sus cortitas vidas. Espero que Sí. hagan más cosas a lo largo de ellas. ¿Cómo se lo toman los padres? ¿Cómo ven esta forma de enseñarles el arte, que quizá no es tan convencional, no es tan tradicional, no es tan eh, estrictamente académica, sino quizás es más por otras vías que tienen que ver más con la forma de sentir, de pensar, de comunicarse, de transmitir emociones? Hay de todo. Al final, cada persona es un mundo y cada padre es un mundo. Un padre y una madre, aunque sean una pareja, no tienen por qué sentir igual ni ver las cosas igual. Es verdad que al final, cuando uno construye una familia, intentan establecer como unas bases sólidas y que vayan pues paulatinamente guiando a su hijo o su hija por ese camino, pero al final las formas de verlo es muy distinto. Entonces, muchos padres, yo creo que no entienden el valor del arte y no creo que deban de entenderlo. Al final, yo creo que cada persona tiene un tipo de interés distinto y al final a mí tampoco me interesan tanto las matemáticas y no creo que me las deban forzar a entender o a gustar. Pues yo tampoco creo que deban gustarte las artes ni lo que crea tu hijo. Mientras valoren el resultado y que vean que su hijo realmente con lo que crean son felices, yo creo que al final eso es lo más interesante, ¿no? Que plástica es una asignatura o el arte en sí es una asignatura para disfrutar y no para frustrarse. Y si durante el proceso el resultado da igual, o sea, si el resultado que hay no es potente o no es para colgar en las paredes de tu casa, yo creo que no importa. El problema que hay hoy en día es que solo preocupa la nota y no creo que sea una cuestión de los padres, sino del contexto social en general. Al final lo que te importa es que tu hijo tenga un 5, pero en plástica, ¿cómo va a tener menos de un notable? Si Picasso hacía cosas parecidas y se hizo muy famoso, y estas son frases que a mí al final pues tienes que convivir porque no es que me la haya dicho un Ahora padre, sino... ibas a decir horribles, ¿no? ¿Eh? Que ibas a decir horribles, que casi se te escapa, ¿no? No, no es horrible, pero No, vale. a ver, que alguien No diga... porque, perdona, no porque tú lo pienses, sino porque es lo que No, no. normalmente se dice, ¿no? A ver, sí, es que al final hay gente que lo piensa, mucha gente cree que lo que hacía Picasso era horrible o que podría ser Mondrian, que son 4 rayas y 3 colores primarios, lo puede hacer cualquiera. Y a mí cuando me dicen eso hace mi hijo, yo digo, sí, 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 yo no digo que no lo haga tu hijo. El problema no es que lo haga tu hijo, el problema es el contexto en el que se crea, la función que tiene y el concepto que tiene. Eso son cosas totalmente diferentes. Lo importante no es copiar, lo importante es expresar. Y al final eso es un poco lo que yo siempre les digo. Entonces, cuando un padre valora positivamente lo que hace un hijo, a mí me parece, bueno, maravilloso. O sea, yo creo que es lo más bonito que hay, lo más bonito. Pero cuando lo valora negativamente y no solo como que lo que hacen es feo, porque hay hijos o sea, hay niños que es una pasada, que siendo tan chiquitos,
tienen una capacidad expresiva que es brutal, pero que los padres lo ven como la asignatura de entretenimiento. Entonces, ahí sí que me da mucha pena. Entonces, yo creo que tampoco tengo que entrar en una guerra con las familias, porque no creo que aporte nada a ninguno de los implicados. Yo creo que al final mi trabajo, yo estoy 6 horas al día con esos niños y mi trabajo es que ellos entiendan que lo que han hecho es importante, no que es un ejercicio de entretenimiento. Y mientras ellos lo entiendan, a mí lo que crean las familias no me importa. Al final, uno está condicionado por su familia durante un tiempo limitado. Cuando uno consigue tener las herramientas para poder volar, ya puede tomar su decisión. Y yo he tenido niños de decirme, mis padres esto no lo entienden. Yo estoy haciendo, pues, por ejemplo, este bachillerato porque mis padres consideran que otro bachillerato no, no tiene el mismo poder o la misma fuerza que pueda tener o que no está tan bien sonado como puedan ser los bachilleratos de arte. Y justo esta semana, por ejemplo, una niña se iba a ir por un bachillerato de ciencias, una niña que pinta, es maravillosa, una niña de cuarto de la ESO, y justo me dijo que le interesaban las artes y que ha decidido que sí, que se va a aventurar directamente a hacer un bachillerato artístico. Y a mí me parece una idea fantástica. Además les digo, es la época en la que se pueden equivocar. Cuando tienes, digo, si yo con 30 años en el planeta me permito equivocarme, ustedes con 15, 14 o 13 se tienen que permitir equivocar. Al final, la vida no se escribe cuando es adolescente, la vida se escribe todo el rato. Y que si tú vas por una carrera de artes y al final no te gusta, no pasa nada. Es un conocimiento que te quedas y una experiencia con la que te quedas. Entonces, no creo ni que el arte sea la rama superlativa, pero tampoco creo que sea la última la que tenemos que considerar. Creo que todas deberían estar a la par, que debería ser un reconocimiento horizontal y que todas tienen que tener pues la misma potencia. De hecho, Alba, si algo se le reconoce a las universidades americanas es precisamente eso, ¿no? Que te dan la posibilidad de experimentar con diferentes asignaturas a lo largo de la carrera. No te hacen elegir con 18 años o sí, con 18 años o con 21, con los que termines, que en ocasiones estás un poco perdido, sino que te dan la posibilidad de ir matriculándote en diferentes asignaturas, independientemente de la carrera que estés cursando, para que, pues, oye, pues tengas una forma de complementar esa formación y no ceñirte únicamente a un marco que se haya establecido por un departamento que se haya fijado en ese sentido. Alba, nos contabas antes de comenzar que, bueno, que tú tenías la docencia en mente, pero que acabas como profesora pues de una forma un poco casi que no accidental, pero sí que casual, ¿no? No era lo que tú tenías precisamente planeado, ¿no? Querías ir por la vía académica, pero de repente pues los vientos de la vida pues hacen que vayas hacia otra dirección. Sí, a ver, yo, por ejemplo, cuando uno termina, yo creo que, a ver, al final la vida son muchas etapas diferentes y uno va evolucionando conforme el propio mes, el propio día, el propio año te puede hacer cambiar. Yo al final estudié Bellas Artes porque vi una película en la que se dijo una frase y me pareció que era la mejor forma de entender la vida y así acabé. Entonces, ¿Qué película? no lo voy a decir porque es una película, una ñoñada americana, Da igual, pero no pasa nada. eh, se llama Postdata Te Quiero. Sí, sí. Bueno, no sé, del 2015 por ahí tiene que ser, no me acuerdo muy bien de qué época era, pero creo que un poco antes. Pero bueno, es una película sin más, que la protagonista había estudiado Bellas Artes y ya no lo estudiaba, ya había terminado y ya había hecho, no sé, se dedicaba, no me acuerdo en qué trabajaba, pero sí que hay un momento en el que se hace un flashback y ella está teniendo una conversación con una persona totalmente ajena al arte y le dice algo así de que ella necesitaba encontrarse a sí misma a través de algo, como si era un calcetín, como si ella diseñaba un calcetín, que lo importante era que ese calcetín iba a ser algo suyo y que los demás podrían verlo a través de ese calcetín. Y yo, claro, entiendo que soy una adolescente, que me necesito encontrarme a mí misma, que no sé muy bien qué quiero hacer con el mundo, pero sí que entenderme, y creo que lo más importante al final en la vida es entenderse a uno mismo para poder entender lo demás, pues yo decidí tirar por esa vía de arte. De hecho, al final es que es verdad que mi vida es un
un montón de casualidades porque yo quería ir por la rama de la restauración de arte, me parecía mucho más interesante, pero en Canarias todavía no estaba. Justo la ponían cuando yo estaba en segundo de carrera, fue cuando la pusieron. Y dije, bueno, pues me hago un año de Bellas Artes y luego ya me cambio. Pero que va, al final, es que Bellas Artes es una carrera tan bonita, yo creo que la gente de verdad la vive, se enamora. Entonces yo pues al final eso empecé un poquito pues la parte de plástica, de pintura. Cuando terminé empecé un poquito con la parte de mural y al final pues entre una cosa y la otra me di cuenta de que me apasionaba también todo lo que tenía que ver con el diseño gráfico y diseño web, sobre todo el diseño gráfico. Y acabé trabajando en una empresa durante un poquito más de 3 años como diseñadora gráfica. Y me encantaba, me gustaba muchísimo ese trabajo. Pero me di cuenta de una cosa, y es que cuando eres diseñadora, o por lo menos en el trabajo en el que yo estaba, estás muy poco en contacto con la gente. A mí me gusta mucho la gente, en general. La gente transmite mucho. Entonces, cuando son trabajos, de hecho, creo que es una de las cosas que la pandemia nos ha enseñado, el poder trabajar desde casa, hace que te encuentres mucho más solo. Y yo soy una persona que sola no me gusta estar porque creo que el conocimiento que puedo adquirir es muchísimo menos que el que puede ser en un contexto en el que unos se enseñan a otros. Yo creo que eso al final venía un poco de la carrera, porque al final en Bellas Artes no solo te enseñan los profesores, sino los propios compañeros te enseñaban. Y entonces decidí pues romper un poco con todo y con un grupo de amigos que teníamos todos pues disciplinas muy distintas, porque era uno estaba dentro de la música, una era historiadora del arte, otra estaba en la rama de diseño, yo tenía pues un poco esas bases de las bellas artes, y una chica que era como organizadora de eventos y demás. Decidimos crear un proyecto que era interdisciplinar totalmente y que quería ser romper un poco pues con esa idea de que el arte debe estar en las ciudades y sobre todo en las zonas pues en este caso, por ejemplo, en el caso de Tenerife, normalmente siempre está centrado en la Laguna y Santa Cruz. Y todo lo que hay fuera, sobre todo, pues yo que soy del norte de la isla, apenas llega. Lo que llega es un poco los vestigios del arte que sonó en su momento en las capitales. Entonces dijimos, ¿por qué no traemos las vanguardias? ¿Por qué no traemos algo que sea rompedora aquí? No lo descentralizamos y hacemos algo distinto y traemos a esas personas que no entienden nada de arte, les traemos unas disciplinas en las que no van a entender nada. Entonces, nuestra idea era eso, era llevarles una exposición en la que cuando saliesen dijesen, uy, esto no sé yo lo que acaba de pasar. Pues yo solo con eso, nosotros ya nos sentíamos felices, pero al final, pues como era un trabajo como muy elaborado y demás, se quedó en nada por la pandemia. Pero claro, mientras yo estaba trabajando como diseñadora, ya te digo que tenía esa necesidad de contacto con la gente. En una conversación que tuve con un profesor de la facultad con el que me llevo muy bien, un profesor maravilloso de la facultad. La verdad es que los profesores de la rama de pintura, no es por nada, pero en mi opinión son maravillosos. Y el contacto que tienen con los alumnos y los exalumnos es muy cercano. Entonces, en uno de los días fui a comentarle este proyecto porque quería estar en contacto con una serie de artistas de Canarias que sé que él los conoce. Bueno, eran chicas, entonces que él las conoce. Y entonces, hablando un día así en una conversación, él me comenta, ¿por qué no te haces un doctorado sobre esto? Y dije, pues podría, ¿por qué no? ¿Por qué no me hago un doctorado sobre exposiciones? Entonces me comentó un tipo de exposiciones que hubo en Lisboa hace unos años, donde se sacó, pues por ejemplo, como si se saca Prado, por ejemplo, y se saca y se coloca en las ciudades, o sea, en las calles. Y dije, ay, qué propuesta tan interesante, porque al final uno no va a ver las meninas si no decide ir a ver las meninas. Pero si de repente te ponen una reproducción de las meninas en la plaza en la que te vas a sentar a comer las pipas con tus amigos, al final pues oye, mientras estás hablando estás mirando las meninas y de una forma u otra te estás contaminando un poco del arte de tu propio país. Entonces dije, pues venga. Entonces, como yo en esa época trabajaba y tampoco tenía mucho tiempo, decidí, y aquí no había ningún máster que me gustara mucho, 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 pues dije, bueno, pues venga, voy a hacer el de profesorado, que me viene mejor, me parece más sencillo para compaginar con el trabajo con el que estoy ahora y demás. Y claro, cuando yo hice ese máster y empiezo a investigar la parte del trabajo final de máster y demás y cómo puedo focalizar algo,
decidí hablar un poco del proceso de la multiculturalidad, que hablaba sobre las distintas formas de educar y demás. Entonces, en esa vía empiezo a centrarme en la diversidad, pero al final es un trabajo de un máster que no tienes tanto tiempo para poder profundizar. Y por eso fue que lo acabé diseñando sobre la diversidad de género, que creo que es una cosa que paulatinamente está sonando mucho. En la época en la que lo hice, empezaba a sonar, pero lo que me gustó fue que, sobre todo, que una cosa que consideraba que yo entendía, no la entendía. Empezaron a haber palabras que no me sonaba para nada. O sea, la palabra cisgénero no la había oído en mi vida cuando lo hice en su momento. Y al final, pues soy yo cisgénero, pues no lo sabía. Digo, pues qué curioso que me estoy conociendo a mí misma a través de un proyecto en la que estoy intentando conocer a otra gente. Entonces, al final, pues me apasionó mucho, y sobre todo lo que comentamos antes, cómo el arte se utiliza para transmitir, y cómo las personas que no tienen capacidad de utilizar las palabras, que les cuesta tanto decir en voz alta lo que piensan o lo que sienten, cómo lo han conseguido a través del arte. Y no solo hablo de adolescentes o de adultos, sino los propios niños. Yo en su momento estuve en contacto con una niña que se consideraba transgénero, o sea, una niña trans, que tenía 3 años. Y entonces, cuando ella dibujaba a 3 años, se dibujaba así como una niña. Y ahí es cuando sus padres empezaron a decir, ay, pues yo creo que esto es un poco curioso. Entonces empezaron a investigar, y sí. Entonces, al final, pues, esa capacidad que tiene el ser humano de expresarse, al final, la primera vía que utilizamos es el dibujo, mucho antes de la palabra, de escrita, y muchos niños, incluso de la palabra hablada, muchos niños que todavía tienen incapacidad para hablar, pero sí que dibujan. Entonces, si nuestro recurso básico es este, ¿por qué no aventurarme por ahí? Entonces, al final, pues sí, el doctorado se ha quedado como una asignatura pendiente, porque es lo que hablaba un poco, que al final, por casualidades, voy yendo de una vía a otra, y ahora mismo, en el momento y contexto en el que estoy muy, muy a gusto. A mí me gusta muchísimo lo que hago. Y yo, bueno, no sé si al final a los niños les transmito todo lo que les quiero transmitir, pero al final, con que entiendan y disfruten y aprendan un poquito o mucho, a mí me vale. Al final, ¿cuántos nos acordamos de lo que dimos en sintaxis de segundo de la ESO? Pocos. Y lo que dimos en, no sé, en física y química de tercero, pues a lo mejor no me acuerdo de todo lo que di, pero me acuerdo de algo. Pues yo con eso es igual. Al final, las artes tienen un peso en el que se considera que todo lo que se aprende se tiene que aprender para siempre. Y yo creo que no. Un niño puede aprender a dibujar una cara en diciembre y no acordarse en junio, y está bien. No se puede acordar de hacer ecuaciones de segundo grado en septiembre y no acordarse en marzo, y tampoco pasa nada. Entonces, al final es un proceso constante, y son pasiones que se van moviendo de un lado a otro. Y tanto el niño, el adolescente con el que estoy, como yo misma, creo que es así. O sea, si me veo toda la vida siendo profesora de arte, no lo sé, pero tampoco te puedo decir. Yo cuando salí de la carrera no quería ser profesora, y ahora estoy enamorada. Entonces, creo que tiene que ver mucho con el momento de cada uno. Y a mí me gusta mucho tocar muchas disciplinas. Ya, o sea, yo, por ejemplo, al final, cuando creo, es todo obra muy distinta. A ver, al final, ahora mismo, pues obviamente el camino que he seguido acaba siendo como muy similar, pero si yo comparo la obra actual con la obra de hace 10 años, no tienen absolutamente nada que ver. Y no porque haya mejorado o no la técnica, sino porque yo misma soy una persona diferente, y al final puedo ser buenísima en técnica hace 10 años, pero no tiene nada que ver. Hay un recurso que uso mucho y que creo que es muy interesante, en el que yo les pongo una obra de Picasso. Les pongo 2 obras de Picasso. Lo hago no solo a los niños, sino en general a la gente. Siempre le pongo 2 obras. Les pongo un retrato hiperrealista que hacía Picasso a lo mejor con 18 años, y luego les pongo un caballo, un burro torpe, con una línea muy sencillo. Y siempre digo, nunca especifico quién es el autor ni cuándo lo ha hecho, pero siempre digo, bueno, si tuviésemos que analizar estos 2 cuadros, ¿cómo dirían que son estas personas? Pues al final, la segunda, que es la del burro, bueno, esto lo ha hecho un niño, tiene una capacidad más torpe, debe mejorar la motricidad fina y demás, ¿vale? Perfecto.
¿Cómo lo ha hecho el otro? Bueno, pues el otro tiene ya una base de arte muy buena, seguramente haya estudiado pues, en una academia, le gusta mucho el retrato, tiene una variedad de pinceladas muy, muy sólida. Y entonces, claro, yo les digo, vale, y si yo les digo que lo han hecho la misma persona, ¿me creen? ¿No? ¿Por qué no? Pero si yo les digo que el realista es de antes y el torpe es de 20 años más tarde, ¿me creen? Ay, pero eso es porque ella estaba muy mayor. No, no estaba mayor, simplemente se aburrió, o sea, consiguió la técnica que era lo que quería, pero no conseguía expresar lo que quería expresar. Y la persona que era al principio no es la misma. Entonces, los cuadros de Picasso no son los mismos de cuando pintó la técnica que cuando estaba en su época azul, son totalmente distintos, o en su época rosa. No tienen nada que ver porque son personas distintas. Es el mismo autor, pero su evolución ha sido completamente diferente. Y esa necesidad de aprender y trascender que tenía Picasso la puede tener cualquier persona. Entonces yo creo que eso me lo aplico mucho a mí misma, intento que se lo apliquen todos los demás. Al final, pues eso, no solo Picasso, sino artistas contemporáneas, como puede ser Ana Santos, por ejemplo, que es bastante sonada. La Ana Santos delicada de las acuarelas no es la Ana Santos del empaste al óleo que es ahora, no tiene nada que ver, y a lo mejor han pasado pues 5 años entre una obra u otra, pero porque uno se aburre de hacer siempre lo mismo. Si al final te gusta experimentar, que creo que es una de las cosas bonitas que tiene el arte, pues ¿por qué no ir por esa vía? ¿Por qué no conocerse a sí mismo a través de distintas vías y aprender de lo que es capaz uno? Entonces yo estoy pues un poco en ese mundo. Me gusta moverme mucho y no digo que mi referencia sea Picasso, pero sí que es verdad que creo que al final es un ejemplo obvio de por qué uno puede ir por una vía y otra y es ser totalmente válido. Que, bueno, se nota que lo comunicas con bastante pasión, Alba, se nota que es una cosa que te gusta. Pero nos preguntan por aquí, Juan Miguel González, hablas del estilo de los demás, me imagino que refiriéndose a los pintores que nos has ido comentando, pero ¿cómo es tu estilo? ¿Cómo lo defines? A ver, bueno, el estilo que tengo ahora mismo creo que es un poco, varía un poco del estado de ánimo. Yo al final siempre es lo que digo, siempre he intentado conocerme a mí misma y sí es verdad que las representaciones que tengo en su mayoría son chicas, son mujeres. Y al final yo creo que lo que estoy intentando representar es a mí misma en esas propias mujeres. Entonces, depende mucho. Si yo, mi estado de ánimo, estoy en un momento vulnerable, estoy en un momento triste o melancólico, creo que mi gama cromática, por ejemplo, se traduce mucho pues, en unos colores mucho más pastel, unos fríos, unos azules. La pincelada, por ejemplo, es mucho más suave. No hay no están sueltas, como mucho más melosa y demás. Y creo que esto se va viendo cuando estoy en un momento mucho más enérgico, en un momento más reivindicativo o me encuentro en un momento vital mucho más alegre. Al final los colores que utilizo pues son mucho más llamativos, pero la pincelada también. Además yo trabajo con la ilustración digital, que creo que es una de las revoluciones que hay dentro del arte que me parecen fascinantes y creo que no solo permite que el arte esté al alcance de una variedad mucho más amplia de personas, sino que los resultados son tan distintos que son capacidades a lo mejor plásticas que en su momento no se te planteaban. Al tener este recurso del control Z, como digo yo, dentro de las ilustraciones, que no se tienen a lo mejor en las pinturas, que si se equivoca a lo mejor nunca consigues volver a ese estado en el que estabas antes, eso hace que te permita jugar mucho más y yo juego muchísimo. Al final, yo lo que creo lo ven los demás, pero yo lo creo totalmente para mí. O sea, yo necesito crear y creo cuando estoy con ganas y no me esfuerzo. Si estoy en una época en la que no me apetece o no me nace, no creo que tenga que hacerlo porque al final los resultados son totalmente mediocres o yo los veo mediocres. A lo mejor otra persona no los vería así. Y como yo creo para mí o pinto para mí o ilustro para mí, eso es lo que me interesa. Por lo tanto, la técnica que utilizo ahora mismo uso la digital, pero uso de todo mixta. Me gusta mucho crear como mucho
mucha mancha a lo mejor de forma natural y luego pasarla a lo digital, o empiezo con lo digital y lo acabo con lo manual. Pero sí que es verdad que a mí eso es lo que realmente me interesa, es no solo aprender, sino ser distinta. No me interesa hacer siempre la misma obra con distintos rostros, sino que sean distintas obras con el mismo rostro, y ese rostro soy yo. Entonces, al final, esa técnica que hay es muy dispar, pero intento que sea muy natural, intento que vaya siempre ligada conmigo. Las paletas se relacionan con las personas y el momento de las personas, como lo que decía Ana Santos. Ana Santos empezó siendo muy, muy sencilla, con unas aguadas muy claras, muy pastel, y ha acabado siendo totalmente opuesta. Pues al final yo me siento que soy igual. Yo creo que empiezo de una forma y acabo de otra. Y eso es lo que me gusta, que no sé cómo empiezo, o no sé ni cómo empiezo ni cómo acabo, porque muchas obras son de casualidad. Por ejemplo, esta que tengo detrás, que es la de Samuel, no me gustaba lo que estaba haciendo, y cuando ya la descarté por completo, empecé a eliminar capas en el programa en el que estaba, empecé a eliminar capas y de repente me apareció ese rojo y dije, ¡ay, qué potente ese rojo! Claro, porque al final lo que estaba transmitiendo era una persona concreta, en este caso, de un chico que tuvo, bueno, el caso de Samuel fue muy sonado en España, de que recibió una paliza y acabó falleciendo. Entonces creo que el rojo tiene esa potencia, esa furia, pero también habla pues un poco de la sangre, y al final la sangre se relaciona un poco con la muerte. Pero luego intenté también que fuera como muy tierno, y yo creo que lo conseguí expresar bien. La gama de color que tiene en la piel, o las propias margaritas que lo construyen, son muy suaves, pero ese rojo que al final se integra, porque no solo es el fondo, sino también el pelo y la ropa, e incluso la propia piel, creo que dice mucho de sí. Entonces, es un poco pues lo que te digo, la obra me va llevando, no tengo una cosa clara ni cerrada, así que me gusta mucho jugar. Al final creo que es lo que deberíamos hacer todos dentro del arte, jugar. Una obra de las tuyas, una de tus obras, mejor dicho, va a participar, va a participar, no, porque las obras de arte no pueden participar. Va a formar No. parte va a formar parte de la exposición Ilustradoras e Ilustradas, la segunda parte de Ilustradoras e Ilustradas, que decíamos al comienzo de la charla, que podrá verse en el Parlamento de Canarias a partir del próximo viernes 6 de mayo hasta el 30 de mayo. Con esto ya nos despedimos. Te advertí, Alba, que esto pasaba volando, y ya es la última pregunta. Ya llegamos al final, la hora pasa muy, muy rapidito. ¿Qué supone para ti participar en una exposición de este tipo, como ilustradora ilustrada? La verdad, asusta un poco, sinceramente, porque es un poco lo que te digo. Yo creo que no soy nadie, la verdad. No creo que sea ninguna persona a la que se le dé poner un foco para poner en consideración, o por lo menos no en comparación con cualquier otra persona del mundo, no solo artista, sino a nivel general. Yo creo que no soy nada del otro mundo, y que creo que lo que hago no tiene por qué ser transgresor ni tiene que ser perpetuo. Pero creo que participar en un evento tan representativo como es Ilustradoras Ilustradas, para mí ha sido, no sé, creo que es como una aventura nueva, y me parece muy interesante, sobre todo a la hora del público que vaya a ir. A mí me preocupa mucho el público siempre, porque creo que me preocupa que lo entiendan o no, que entiendan no solo la mía, sino la obra de todas. Creo que me encantaría que nadie comparara, pero creo que es imposible, porque al final, sobre todo en una exposición tan amplia, siempre se tiende a comparar unas con otras. Esta me gusta más, esta me gusta menos. Yo creo que no deberíamos de usar la palabra gustar, sino transmitir. Debería de ser esta me transmite más, porque al final es una cosa mucho más singular. Entonces, creo que la capacidad de transmitir de un número tan amplio de artistas y de obras me parece, no sé, no diría que revolucionario, porque no creo que sea para nada revolucionario, pero sí creo que se debe de asentar mucho en las islas
Creo que es algo que debería tener una continuidad y yo me siento totalmente orgullosa de que se me haya seleccionado porque creo que aunque una vez termine esto, nadie se acuerde de Alba Butarda, ese no es mi fin. Mi fin es que alguien lo visite y lo recuerde. Y al final, cuando yo he participado anteriormente en otras convocatorias donde es más plural, más colectiva, sí que es cierto que la gente cuando te descubre, a lo mejor pues se ponen en contacto contigo a través de redes sociales y te dicen, bueno, pues me encanta tu trabajo, no conocía y creo que es muy bonito, creo que me encanta esta obra porque me transmite mucho. Yo ya con eso me vale. A mí al final, con que alguien me diga que le ha gustado mi trabajo o una obra en concreto, ni siquiera tiene por qué gustarle mi trabajo, yo con eso ya soy feliz. Y yo creo que en este caso, al ser tan itinerante, por ejemplo, que tiene esa capacidad de viajar de un lado a otro, esta exposición, a mí es lo que realmente me parece llamativo y creo que sí, que yo lo mantendría, si puede ser, durante muchos años porque me parece muy, muy chulo. Además, el formato que tiene me encanta, el hacer un libro al final recopilatorio con todas las obras, creo que es una idea maravillosa y creo que es una de las cosas más interesantes que no se suelen hacer, sobre todo con artistas que no, que no son muy conocidas, es hacer este tipo de formatos, porque al final las visitas a una exposición son muy cortas, pero el llevarte a casa una selección tan amplia de obras, al final es lo que te puede hacer no solo al individuo, al espectador, rememorar una y otra vez lo que ha visto, sino el compartirlo. Creo que la capacidad para compartir es mucho más amplia que si nos quedamos acotados a las cuatro paredes, a ese concepto del cubo blanco que había antes de las exposiciones, y que al final uno, cuando no tiene mucha idea de arte, no visita este tipo de exposiciones y creo que es mucho más fácil visitar un libro que visitar una exposición. Y eso es una de las cosas que me gustan mucho que hace Ilustradoras Ilustradas, porque te lleva a viajar a todos lados. Al final uno no puede ver la exposición de Berlín, pero puede ver el catálogo de la exposición de Berlín y yo creo que eso es una de las cosas también que más me gusta. Entonces, me gusta sobre todo eso, por su pluralidad, por lo importante que está haciendo, por su visibilidad, por el hecho de utilizar un grupo de mujeres que al final, pues como siempre, las mujeres suelen quedar en un segundo plano, no ser tan relevantes. Creo que la capacidad artística que hay de las mujeres en Canarias es espectacular y eso se pudo ver en la primera edición. Entonces me encanta, sinceramente, el formato y el poder participar en esto. Me siento increíblemente orgullosa. Asustada, pero orgullosa. Bueno, Alba, también estaba un poco asustadilla de esta charla y ha salido muy, muy bien. Así que seguro que también va a salir de una forma fantástica la exposición Ilustradoras Ilustradas, que recordamos que va a estar en el Parlamento de Canarias. Se inaugura el próximo 6 de mayo, el próximo viernes 6 de mayo, no mañana, sino la próxima semana, y que va a estar hasta el 30. Luego tendremos esa exposición itinerando por diferentes islas del archipiélago y lo iremos informando de todo esto, como siempre, en la página del Salón del Cómic de Tenerife, santacruzcomic.es, y de la Fundación Cinemascomic, www.fundacioncinemascomic.com. Alba, de verdad que ha sido un auténtico placer tenerte esta tarde aquí con nosotros. Ha sido una auténtica felicidad conocerte y saber que transmites a las generaciones más jóvenes con toda esa ilusión, con toda esa fuerza, con todo ese cariño, una forma de ver el arte que no es la tradicional dentro de los colegios, de los centros de estudio, y esperamos que siga siendo así por muchos años, decida lo que decidas hacer en un futuro. Alba, muchísimas gracias de nuevo y nos vemos muy pronto en esa exposición de ilustradoras e ilustradas. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti y a todos por esta exposición y por haberme dejado participar en esta entrevista. La verdad es que sí, tienes razón, estaba un poco asustada por si no iba a ser lo suficientemente clara a la hora de expresar lo que quería. Yo creo que lo he sido, o espero lo haya sido. Entonces, nada, muchísimas gracias por todo y nos vemos el 6 de mayo. Un abrazo fuerte, amiga. Hasta pronto.
Hasta luego.